Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, maestro. buen día. Hoy, 25 de mayo del 2021, daremos inicio a nuestra tercera sesión de clases. El día de hoy vamos a tratar el tema correspondiente a las distribuciones bidimensionales. Como el nombre lo indica, vamos a tratar las distribuciones en dos dimensiones, en el eje de las X normalmente y en el eje de la Y. En nuestra clase nos dice que una distribución bidimensional es aquella en la cual a cada elemento o individuo le corresponden los valores de dos variables, X y Y. Ahora, las distribuciones bidimensionales son la covarianza, la correlación, los diagramas de dispersión y la regresión lineal. Esas son las distribuciones bidimensionales. Vamos a tratar sobre la primera distribución bidimensional, que es la covarianza. La covarianza, representada por la letra S mayúscula de su índice XY, es la media aritmética de los productos de las desviaciones de cada una de las variables respecto a sus medias respectivas. De que dice que la media aritmética está diciendo que es la suma de todas esas cosas entre el número de ellas. Y que la covarianza es la media aritmética de los productos de las desviaciones de cada una de las variables respecto a sus medias respectivas. Y debajo tenemos la fórmula, que dice así. La covarianza es igual, ahí tenemos la W acotada, es igual a la suma de F, que es la frecuencia, por la desviación en X, por la desviación en Y. La desviación en X es X menos su media, por la desviación en Y, que es Y menos su media, todo eso dividido entre N. Ahora bien, si la frecuencia es igual a 1, la fórmula de la covarianza se convierte en la que está ahí a la derecha. O sea que la covarianza a la derecha es igual a la suma del producto de las desviaciones. La desviación en X por la desviación en Y entre N. De igual forma la vamos a definir de la siguiente manera. Diciendo que la covarianza también se define como la media aritmética del producto de las variables menos el producto de sus medias. Menos el producto de sus medias. Y ahora tenemos la fórmula que dice: la covarianza es igual a la suma de Fxy, o sea, de la frecuencia por la variable en X por la variable en Y entre N, menos la media en X por la media en Y. Recuerden que X barra es la media en X y Y barra es la media en Y. Luego a la derecha dice que si la frecuencia es igual a 1, se entiende que la covarianza es igual a la suma de XY entre N menos el producto de la media en X por la media en Y. Cuando dice XY es lo mismo que X por Y, porque X por Y, no hay que ponerle símbolo. Yo le puse el símbolo de multiplicación ahí, el punto de la multiplicación, pero no hay necesidad, porque si las letras están pegadas, pues se están multiplicando. Ok. Ahora bien, vamos ahora al siguiente subtítulo, que es la correlación entre las variables, o sea, cómo varía la variable con respecto a las otras. Dice ahí debajo que la covarianza indica el sentido de la correlación entre las variables. La primera propiedad dice así: si la covarianza es mayor que 0, la correlación es directa. Dice ahí la primera. La segunda dice: si la covarianza es menor que 0, la correlación es inversa. Y la tercera dice: si la covarianza es igual a 0, no hay correlación. ¿Cuándo la correlación es directa? Cuando aumenta una de las variables, aumenta la otra. ¿Cuándo es inversa? Cuando aumenta la primera variable y la otra disminuye. ¿Cuándo no hay correlación? Cuando no hay ni aumento ni disminución de la variable. Observación. Un inconveniente de la covarianza es que su valor depende de la escala elegida para los ejes.
Es decir, que la covarianza no variará si expresamos, por ejemplo, la altura en metros o en centímetros. Ok. Presten atención y vamos ahora a hacer el primer ejercicio utilizando la fórmula que tenemos ahí. Observen, vamos a ejercicios y vamos a aplicar la fórmula. Vamos. ¿Cómo dice el primer ejercicio? Alguien que lo lea, por favor. Juana, maestra. maestro. Dime. Lee, por favor. Muchachos. Comienza a leer. Las notas de 5 alumnos de una clase son las siguientes: 6, 7, 7, 8 y 10. Puntos en matemáticas y respectivamente 6, 4, 6, 7 y 9 puntos en física. Hallar la convarianza de las distribuciones. ¿Quién está leyendo, por favor? Juana. Juana. Luisa. Juana Gómez. ¿Eh? Juana Gómez. Sí, Juana Luisa, ok. Juana Luisa. ¿Qué me piden en ese ejercicio? Me piden que calcule la covarianza. Ahí tengo mi ejercicio. Pero para yo calcular la covarianza tengo un dilema. Y es que tengo dos fórmulas. ¿Entendido? Tengo dos fórmulas. ¿Con cuál fórmula yo voy a calcular la covarianza? Con la que yo quiera. Porque el resultado que me dé con una me va a dar con la otra. ¿De acuerdo? ¿Qué yo voy a hacer aquí? En nuestro caso, yo primero voy a utilizar la fórmula número 2, la segunda fórmula. ¿Entendido? Simplemente porque ahí me gusta más la fórmula 2. Si a ti te gusta la fórmula 1, pues tú aplicas la fórmula 1, que también la voy a aplicar en su momento, ¿de acuerdo? Entonces, como me pide la covarianza, ya tengo mi fórmula ahí. La covarianza es la suma. Ahí está la suma de X y, de X por Y entre N, menos la media en X por la media en Y. A la derecha tengo la media en X, que es suma de la X entre N, y la media en Y, que es suma de la Y entre N. Como ya tengo la fórmula, ahora analizo también que tengo dos formas para realizar eso. O hago el ejercicio utilizando un cuadro o lo realizo de forma analítica. Primero lo voy a hacer de forma analítica. ¿Qué significa de forma analítica? Que yo voy a calcular, primero voy a calcular la media en X, voy a calcular la media en X, la media en Y, y ahí voy a tener mi ejercicio resuelto. Ok. La media en X, ¿a qué es igual? ¿La media en X es igual? No, es igual, la media en X, la fórmula, dice que es la suma de la X entre N. Por lo tanto, la media en X, ¿a qué es igual? Los primeros valores, que son los de matemáticas, son X. ¿De acuerdo? Y los segundos valores, que son los de física, serían Y. Ahora, cualquier grupo de números puede ser Y, cualquiera puede ser Y. Pero los primeros siempre serían X y los segundos serían Y. Entonces, X sería igual, la media, a 6 más 7 más 7 más 8 más 10. ¿Entre cuánto? Entre 5, porque nada más hay 5 números. ¿Eso igual a cuánto? Sumamos. ¿Cuánto da 6 más 7 más 7 más 8 más 10? ¿Cuánto de la suma? 38. 38. Partido 5. ¿Y 38 entre 5 cuánto da? 7.6. 7.6 medio. Ya tengo la media en X. Ahora calculo la media en Y. La media en Y, que es igual, vamos a sumar los valores de Y. 6, que son la nota de física. 6 más 4 más 6 más 7 más 9. Partido 5. Sumamos a ver cuánto da 6 más 4 más 6 más 7 más 9 y me da 32. Partido 5. 32 entre 5, ¿cuánto es? 32 entre 5 me dio 6.4. Por lo tanto, hice los 3 puntos ahí, como ya tengo la media en X y la media en Y, por lo tanto, la covarianza que es igual. Miren la fórmula, dice la fórmula de la covarianza, suma de X y Y, o sea que vamos a multiplicar cada valor de X por cada valor de Y. Primer valor de X,
6 por el primer valor de Y, 6. 6 por 6 más. Segundo valor de Y, ¿cuál es? De X, 7. Por el segundo de Y, 4. O sea, 6 por 7 más 7 por 4 más 7 por 6 más 8 por 7 más 10 por 9. Partido 5. Eso entre 5 menos la media en X es 7.6 por la media en Y que es 6.4. Ustedes pueden observar eso bien ahí. ¿Eso igual a cuánto? 6 por 6, 36 más 7 por 4, 28 más 7 por 6, 42 más 8 por 7, 56 más 10 por 9, 90. Partido 5 menos. ¿Cuánto da 7.6 por 6.4? 48.64. ¿Y eso a qué es igual? Vamos ahora a sumar arriba. 36 más 28 más 42 más 56 más 90. Me va a dar 252. Partido 5. Menos 48.64. Y 252 entre 5 me da 50.4 menos 48.64 y esa recta me da 1.76. Pregunta, ¿entendieron algo ustedes ahí? Sí. Sí. Si usted no entendió algo, yo le voy a presentar arriba la formulita en forma desarrollada. En forma desarrollada ahí. Podría hacerlo ahí mismo. Cuando yo digo la covarianza igual a la suma de X y Y, estoy diciendo que es X1 por Y1, más X2 por Y2, más X3 por Y3, más X4 por Y4, ¿de acuerdo? Cada valor por su correspondiente, el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, más el cuarto por el cuarto, más el quinto por el quinto, porque vamos son 5. Por eso dice 6 por 6, más 7 por 4, más 7 por 6, más 8 por 7, más 10 por 9. ¿De acuerdo? Ahora bien, si usted no entendió ahí, lo que yo hice ahí de forma analítica, lo voy a hacer ahora haciendo un cuadro. Eso mismo. Con la mía fórmula. Haciendo un cuadro, ¿qué hago? Ahí tengo mi fórmula debajo ahí. Hago un cuadro. Miren el cuadro ahí donde está hecho ahí. Miren el cuadro donde está ahí. Aquí tengo el cuadro. Se ve el cuadro, ¿verdad? ¿Ven el cuadro ahora ahí? Sí, maestro. Okay. En el cuadro, en la primera columna tengo los valores de X. Y en la segunda lo de Y. Y en la tercera columna tengo entonces XY. O sea, el valor de X por el valor de Y. Valor de X por el valor de Y. ¿Qué yo voy a hacer ahora? ¿Qué yo voy a hacer ahora? Voy a colocar los valores de X. ¿Cuál es el primer valor de X? 6. El segundo, 7. 7, 8 y 10. Ahí tengo los valores de X. Los valores de Y, ¿cuáles son? Vamos a ver, ¿cuáles son los valores de Y? 6, 4, 6, 4, 4, 6, 6, 7, 6, 9. 7 y 9. Ya tengo los valores de X y los valores de Y. En la última columna que yo tengo ahora, tengo X y Y. ¿Qué significa X y Y? X por Y. Vamos a multiplicar 6 por 6, 36. Luego tenemos 7 por 4, 28. 28. Luego tenemos 7 por 6, 42. 42. Después tenemos 8 por 7, 56. Y después tenemos 10 por 9,
90. 19. Ahora vamos a sumar los valores de X, después sumamos lo de Y y después lo de XY. ¿De acuerdo? Vamos a sumar entonces. Vamos a sumar. No. Vamos a sumar ahora entonces. Al sumar los valores de X, de Y y de XY, vamos a tener el siguiente resultado. Vamos a tener el siguiente resultado. ¿De acuerdo? Mírenlo ahí. Los valores de X sumados me da ¿cuánto? 38. 38. Los valores de Y sumados me da 32. Y XY, la suma me da ¿cuánto? La suma de XY me da 200. 52. 252. Ok. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Primero voy a calcular la media en X. ¿Cuánto es la media en X? Suma de los valores de X, que es 38 entre 5. Y me da 7.6. La media Y al lado, la suma de Y que me dio 32, según la suma abajo, 32 partido 5 me da 6.4. Por lo tanto, la covarianza que es igual a la suma de X y Y en la fórmula, y veo que la suma de X y Y en la tabla es 252 partido N, que es 5, menos la media en X, que es 7.6, que la estamos observando ahí mismo, por la media en Y, 6.4. ¿Y eso igual a cuánto? Vamos a dividir 252 entre 5 y me da 50.4 menos 7.6 por 6.4, 48.64. Y 50.4 menos 48.64 me da 1.76. Como usted podrá observar, la respuesta es la misma que nos dio arriba con punto y coma. No hay ninguna diferencia. Volvamos a lo analítico haciendo un cuadro con esa fórmula. Ok. Si usted no entendió ahí, preste atención al segundo ejercicio. Que lo vamos a hacer con la misma fórmula. Vamos a ver. ¿Cómo dice el segundo ejercicio? Vamos a decir. Hallar. Hallar la covarianza de 5 niños de 2, 4, 5, 9 y 10 años de edad, que pesa relativamente, o perdón, que pasa relativamente 14. Relativamente 25, no, respectivamente. Respectivamente 14, 25, 32, 43 y 45 kilogramos. Ok. Para yo hacer mi ejercicio, lo primero que yo voy a hacer, lo primero necesito mi fórmula. Copio mi fórmula de la covarianza. Ahí tengo mi fórmula. Como ya tengo mi fórmula de la covarianza, la media en X y en Y, que me hace falta, la tengo ahí también. Hago de una vez mi cuadro. Primera columna para X, segunda para Y y la tercera para X y Y. Porque necesito la suma de la X, la suma de la Y y la suma de X y Y. Por eso las tres columnas. Tomamos los valores de X, que son los de la edad, 4, 5. Tomamos los de Y, que es el peso de cada uno, 14, 25, 32, 43 y 45. Bien. Si queremos, podemos sumar lo de X, me da 30. Sumamos lo de Y, me da 159. Vamos a multiplicar X por Y. Primer valor de X, 2. Segundo, primer valor de Y, 14. 2 por 14, 28. Luego tenemos segundo valor de X por el segundo de Y, que sería 4 por 25, que sería 100. Luego tenemos el tercero por el tercero, 5 por 32, 160. Luego tenemos 9 por 43, 387. Y el quinto por el quinto, que sería 10 por 45, que es 450. Ahora vamos a sumar 28 más 100, más 160, más 386, más 450. Realizando la suma, ¿eso da cuánto? 125. ¿El 35 qué da? 1125. 25. 1125. ¿Ustedes lo sumaron?
Yo lo sumé y me dio así. Ah, bueno, si tú lo sumas te da así. Entonces ya tenemos la suma de la X, la de Y y la de XY. Por lo tanto, calculamos la media en X. ¿Cuánto es la media en X? Mírenlo ahí. La suma de la X arriba, que es 30, entre 5 me da 6. La media en Y, o la suma de la Y, que es 159 entre 5, me da 31.8. Por lo tanto, la covarianza, que es igual, suma de X y Y, ¿cuánto es? 1125 partido N, que es 5, menos la media en X, que es 6, por la media en Y, 31.8. Y eso es igual, 1125 entre 5. ¿Cuánto es esa división? A mí me dio 225. Menos 6 por 31.8. ¿Cuánto da? 190.8. 190.8. Y 225 menos 190.8 nos da como resultado 34.2. Esa es la covarianza. Ahora bien, como ustedes ven, el resultado de la covarianza es positivo. Eso me dice que la correlación entre la variable es directa, porque cuando aumente el valor de X, aumenta el valor de Y. A medida que el niño tiene más edad, tiene más peso, ¿correcto? Eso es la covarianza. Mientras más edad tiene, más pesa. En la generalidad de los casos es así. Por eso el resultado es positivo. Igual que en el ejercicio anterior. La covarianza nos dio positiva, por lo tanto, observamos que la correlación es directa. Vamos ahora. ¿Entendieron lo que es la covarianza, verdad? ¿Ah? Sí. Ok. Así solamente vamos a hacer esos ejercicios porque es la misma canción. Ahora lo hicimos aplicando una sola fórmula. No lo hicimos con dos fórmulas. ¿De acuerdo? Porque la otra fue el ejercicio es más delicadito. Pero usted que lo hacemos con la otra. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen? Bueno, vamos a dejarlo entonces con la segunda fórmula que utilizamos ahí. Vamos a darle a la otra para después. Vamos ahora a hacer un tercer ejercicio. En el tercer ejercicio dice así. ¿Puedo leerlo, maestro? Sí. Calcular la covarianza con respecto a 6 estudiantes que dedican diariamente un número de horas a dormir y ver la televisión según el cuadro anexo. El número de horas de dormir X es igual a 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el número de horas de TV, que es igual a Y, es 5, 4, 3, 3, 2, 1. Ese cuadro lo que significa es que, que el primer niño utiliza 5 horas para dormir y 5 para ver televisión. El segundo niño utiliza 6 horas para dormir y 4 para ver televisión. El tercero utiliza 7 horas para dormir y 3 para ver televisión. El cuarto utiliza 8 para dormir y 3 para ver televisión. El quinto, 9 horas para dormir y 2 para ver televisión. Y el último utiliza 10 horas para dormir y 1 para ver televisión. O sea que mientras más horas utiliza para dormir, menos tiempo tiene para ver televisión. ¿De acuerdo? Eso es así el ejercicio. Ahora bien, si hacer el ejercicio ya yo sé que el resultado tiene que ser negativo porque mientras más horas dedican a una cosa, ¿verdad? En la otra usted tiene que dedicar menos. Hicimos el ejercicio de esa forma en un cuadro. Pude haberlo hecho como lo hice ahorita con punto y coma, la misma cosa. Por ejemplo, calcular la covarianza con respecto a 6 estudiantes que dedican diariamente 5, 6, 7, 8, 9 y 10 horas a dormir y 5, 4, 3, 3, 2 y 1 hora para ver la televisión. Pude haberlo hecho de esa forma, pero decidí darlo en un cuadro, ¿de acuerdo? El tiempo que dedican a dormir y a ver televisión.
Para hacerme ejercicio, ¿qué es lo primero que debo hacer aquí? Lo primero que debo hacer aquí es copiar mi fórmula. Mi fórmula, es lo primero que debo hacer aquí. Copiar mi fórmula. Primero que hago es copiar mi fórmula. Me está descargando esto aquí. Ok. Ya sabemos cuál es la fórmula de la covarianza. Sabemos ya cuál es nuestra fórmula de la covarianza. Aquí. Bueno, déjame decirlo así. Entonces, lo primero que hago es copiar mi fórmula. Después de la fórmula hago mi cuadro. En la primera columna, ¿a quién debo colocar en la primera columna? Los valores de X. En la segunda, lo de Y. En la última, X, XY. XY. Yo voy a dar atento aquí. Vamos a trabajar de nuevo aquí. Ok. Vamos ahora a trabajar aquí. Ahí tengo mi fórmula, por favor, presten atención. Tengo mi fórmula. Ahora voy a construir un cuadro. Ya ver lo que hago aquí. Vamos ahora a construir un cuadro. Ok. En mi cuadro voy a colocar ahora los valores de X. Se ve, ¿verdad? Bien, se ve la pantalla bien ahora, ¿verdad? Dígame. Sí, se ve bien ahí. Coloco los valores de X. Los valores de X son 5, 6, 7, 8. Me falta una fila. Debo insertar una fila. Sí. 8, 9 y 10. Los valores de Y, ¿cuáles son? 5, 4, 3, 2 y 1. Ok. Bueno, vamos con XY. XY, ¿a qué es igual? 5 por 5, 25. Después 6 por 4, 24. Ahora 7 por 3, 21. 8 por 3, 24. 9 por 2, 18. 10 por 1, 10. Vamos a sumar ahora. ¿Cuánto da los valores de X sumados? 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Estoy esperando por ustedes. 30, maestro. ¿Eh? Imposible. 45. Señor, ustedes están adivinando. Aquí no se adivina. Cualquier error que se comete en esta clase, lo cometí. Yo no cometo error en clase. ¿Estamos claros? Yo soy infalible. 45. Todos los errores los cometen ustedes. Por eso digo, tengan su calculadora a mano para calcular. ¿De acuerdo? Porque ustedes son los que tienen que saber calcular. 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. ¿Cuánto da la suma? 45. 45. Ahora sí, 45. Dijeron 30 porque vieron un 30 ahorita ahí. Vamos ahora a sumarlo de Y a ver cuánto da. 5 más 4 más 3 más 3 más 2 más 1. 18. Ahora sí. Vamos a sumar XY. O sea, los valores de X por los valores de Y. A ver cuánto da la suma.
122. ¿Siendo? 22. Ok. Como ya tenemos la suma de los valores de X y Y, vamos ahora a calcular. Ahí debajo ahora, vamos a calcular aquí, debajo ahora, el valor de la media en X y el valor de la media en Y. La media en X es igual a la suma de la X. Y la suma de la X me dio 45 entre N. ¿Cuánto vale N? 6. 6. Ahora bien, ¿cuánto da 45 entre 6? 7.5. 7.5. Ok, ya tenemos, déjame señalar aquí la media en X. A la derecha yo voy a calcular ahora el valor de la media en Y. La media en Y. A ver cuánto va el valor de la media en Y. Aquí la tenemos. La media en Y sería igual. Suma de la Y. ¿La suma de la Y? 18. 18. Y 18 entre 5 me da 3. Entre 6, Entre maestro. 6. 3. 18 entre 6 me da 3. Por lo tanto, debajo ahora tengo lo que me hace falta, que es lo que me están pidiendo, la covarianza. Déjame colocar los 3 puntos que dice aquí. ¿De dónde? Los 3 puntos significa de dónde. ¿De dónde? La media en X, la covarianza es igual a que, mírenlo ahí, a suma de los valores de X entre N menos la media X por la media en Y. Vamos a sustituir de una vez. ¿Cuánto es la suma de X y Y? Me dio 122. Entre N, ¿qué es? 6. Pero el valor de la media en X, ¿qué es? 7.5. 7.5 multiplicado por la media en Y. ¿Cuánto es la media en Y? 3. 3. ¿Eso a qué es igual? ¿Cuánto da 122 entre 6? 20.33. 20.33 redondeando, menos 7.5 por 3. 22.5. 22.5. Y 20.33 menos 22.5, ¿cuánto da esa recta? Menos 2.17. 2.17. Y ahí terminamos. Como observamos, el valor de la covarianza ahí es negativo. Eso me dice que cuando aumentaba una disminuía la otra. O sea que la correlación entre las variables es inversa. ¿De acuerdo? Eso es así. Y ahí está hecho nuestro tercer ejercicio. Lo hicimos haciendo un cuadro. ¿De acuerdo? Si lo quiere hacer de forma analítica, entonces usted lo hace de forma analítica como lo tenemos ahí debajo, de fórmula 2, de forma analítica. Forma analítica. ¿Qué hace? Primero, calcula la media en X, después calcula la media en Y y después sustituye. Suma de X y Y, ahí está la fórmula. Suma de X y Y, 5 por 5, el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, más el cuarto por el cuarto, más el quinto por el quinto, más el sexto por el sexto, todo en 3, entre N que es 6. Menos la media en X que es 7 por la media en Y que es, ¿verdad? Que está ahí. O sea que de esa forma usted lo hace como lo explicamos ahorita. A mí me gusta más utilizando el cuadro. Hay personas que no les gusta así, pero a mí me gusta más con mi cuadro. A mí también. Okay. Vamos a ver ahora un cuarto ejercicio. Un cuarto ejercicio. Mírenlo ahí, el cuarto ejercicio. Dame copiarlo debajo.
para que se vea completo en la pantalla mejor, sin problema. Mírenlo ahí. Léalo con detenimiento cuánto a ver cómo dice, si se entiende. Dice, se ha solicitado a un grupo de 50 individuos información sobre el número de horas que dedican diariamente a dormir. No, perdón. Ese, bro, el 4. Sí, ese mismo. Ok, a dormir y a ver televisión. La clasificación de las respuestas ha permitido elaborar la tabla. Número de horas dormidas de X, 6, 7, 8, 9 y 10. Antes de seguir, interprétame la tabla. ¿Qué significa esa tabla ahí? Repito, maestro. Interprétame esa tabla. Pero déjame decirla primero, maestro, pa. Que se la lea, ¿no? ¿Cómo está diciendo? Sí, pero si puede interpretar. Ok, yo la voy a interpretar. Esa tabla significa que, miren abajo, tenemos frecuencia ahora, frecuencia, número a dormir, X, número de la televisión, está ahí, y frecuencia. Lo que yo voy a hacer es que en la tabla le voy a colocar una última columna para que ustedes estén claros sobre el asunto. Ok. Por ejemplo, vamos a ver cómo interpretamos esta tabla aquí, de modo que ustedes entiendan lo que queremos hacer ahí. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes son? ¿Cuántos individuos son? 50, maestro. 50. La frecuencia, el número de veces que aparece un elemento. Voy a sumar 3 más 16 más 20 más 10 más 1 y eso me va a dar 50. 50. La voy a poner ahí en negrita porque esa es la suma. Y aquí arriba le voy a colocar total. Total, para interpretarlo mejor ahí. Total. Total. Bien lo que hice en la tabla, ¿verdad? Sí, maestro. Ok. En la tabla hemos colocado total. ¿Y dónde está el total? O la frecuencia, el número de veces que aparecen los datos. O sea, de los 50 individuos, hay 3 que dedican 6 horas a dormir y 4 para ver televisión. Si ustedes observan, hay 16 que dedican 7 horas a dormir y 3 para ver televisión. Y el grupo más grande son 20. Hay 20 que dedican 8 horas a dormir y 3 para ver televisión. Hay 10 que dedican 9 horas a dormir y 2 para ver televisión. Y hay un solo de ellos que dedica 10 horas a dormir y 1 sola hora a ver televisión. ¿Entendieron lo que yo leí, verdad? Así se interpreta esa tabla. ¿De acuerdo? Por cada grupo estudiante. Porque hay frecuencia. La frecuencia lo que se hace es que se comprimen los datos. Me piden la covarianza. ¿Qué hago? Lo primero que hago es copiar mi fórmula. Ahí tengo mi fórmula ahí. La covarianza. Suma de fxy, o sea, la frecuencia por la variable x por la variable y entre n menos la media en x por la media en y. Y a la ya tenemos la media. Como hay frecuencia, ahora la media es la suma de ¿qué? De fx, no de x, sino de fx entre n, y la media en y, la suma de fy entre n. Fy, la suma de todos los datos en y. Vamos a ver ahora. Haciendo un cuadro, ¿qué yo necesito? Necesito primero la columna de las x. ¿Cuáles son los valores de x? 6, 7, 8,
9 8, y 10. 9 y 10. Los valores de Y son 4, 3, 3, 2, 1. La frecuencia. Tenemos aquí 3, 3, 16, 20, 10 y 1. Ahí están. Ok. X y no, X y no se suma ahí. La frecuencia, ¿cuánto es la frecuencia total? La frecuencia total es N. N igual a ¿cuánto? ¿Cuánto va a dar N? 3 más 16 más 20 más 10 más 1. 50. ¿Qué pasa? Que para hacer mi cálculo, para poder calcular la media en X, necesito a Fx. Por eso copio una columna que diga F por X. Para calcular la media en Y, necesito una columna que diga Fy, porque necesito la suma de Fy. Y por último, necesito la suma de Fxy según la fórmula de la covarianza Fxy. O sea que para tener Fxy necesito a X, necesito a Y, necesito a Fx para la media en X y la Fy para la media en Y. Ahí está mi cuadro completo. Vamos a multiplicar F por X. Primer valor de X es 3. Con la frecuencia que termino hay 3. La frecuencia es 3 y X está delante que es 6. 3 por 6, 18. Ahora tenemos la frecuencia 16 por 7. 112. 112. O sea, X por F. 112. Ahora tenemos 8 por 20. ¿Cuánto es? 160. ¿Eh? 160. Dígame. 160. Y ahora 9 por 10. 90. 90. Ahora tenemos 10 por 1. 10. Ya tenemos Fx. Vamos a calcular Fy, F por Y. Los valores de F están aquí 3 y el de Y 4. 3 por 4 o 4 por 3, como quiera usted lo multiplica. 3 por 4, 12 o 4 por 3, 12. 3 por 16, 48. 3 por 20, 60. Y ahora tengo 2 por 10, ¿qué va? 2 por 10, sí. Que son Y y F. Y después 1 por 1. Ok. Ya tenemos Fx, Fy. Ah, nos falta Fx y hay que multiplicar los 3. F por X por Y. O los 3 que están delante. Mira, X, Y, F. El orden de los factores no altera el producto. Usted lo multiplica como usted quiera. 6 por 4 por 3, ¿cuánto da? Por favor. Estoy esperando. 72, maestro. ¿Cuánto da? 72. 72. Ok. ¿Cuánto dará 7 por 3 por 16? 336. 336. 336. Ahora tenemos 8 por 3 por 20. 480. 480. 480. Ahora tenemos 9 por 2 por 10. 180. 180. Y ahora tenemos 1 por 1 por 10 o 10 por 1 por 1, como quiera. Quedaría 10, ¿verdad? 10. Ok. Vamos ahora a sumar. Vamos a sumar ahora. Vamos a sumar ahora. Vamos a sumar ahora. Suma de Fx. 18 más 112 más 160 más 90 más 10. 390. 390. 90. Vamos a sumar a Fy, a ver cuánto da Fy. 12 más 48 más 60 más 20 más 1. 141. 141. 100. 31. 40. Ok, vamos a sumar a Fxy.
A ver cuánto da 72 más 336 más 480 más 180 más 10. $1,178. ¿Cuánto da? No, eso no da eso. 72 más 336 más 480 más 180 más 10. 1,078. ¿Cuánto da? 1,078. Ok, 1078. Ahí está sumado. Como ya tenemos todo lo que yo quería, la suma de FX, de FY y de FXY, ahora puedo calcular, ahí está. Calculo la medida en X. Suma de FX, 390 entre 50, que es la frecuencia, y me dio 7.8. Ahí tengo el valor de la medida en X, me dio 7.8. A la derecha tengo el valor de la media en Y, que es suma de FY entre N. La suma de FY me dio 141 entre N, que es 50. Y la división me dio 2.82. 2.82. Por lo tanto, la covarianza igual suma de FXY entre N. ¿Cuánto da la suma de FXY? 1078 entre 50 menos la media en X por la media en Y. La media en X es 7.8 por la media en Y 2.82. Y eso me da como resultado lo siguiente. Vamos a ver cuánto me da esto. ¿Cuánto me dio 1078 entre 50? ¿Cuánto da? 21.56. 2.56 menos. ¿Cuánto da ahora 7.8 por 2.82? 7.8 por 2.82. 22. Ah, redondeado 22, Sí. correcto. 22 redondeado. Sí. Entonces, vamos a hacer la recta. ¿De cuánto da la recta ahora? 21.56 menos 22. Eh, 0.44 negativo. 0.4. 0.44, ok. Menos 0.44. Negativo. ¿Por qué el resultado dio negativo? Significa que la correlación entre las dos variables es inversa. O sea, cuando aumentaba una disminuía la otra, que lo vimos del principio. Así se calcula la covarianza. Cuando hay frecuencia, simplemente en la fórmula entra la frecuencia en todos los sitios. Donde quiera que va a suma. ¿Entendieron, verdad? Dime. Cuando se está buscando frecuencia, se obvia Cuando la se busca sumatoria de frecuencia, X de Y. cuando hay frecuencia, Exacto, cuando hay frecuencia. entonces entra la frecuencia donde quiera que va sumatoria. Como la Exactamente, ya no es sumatoria sino frecuencia. Todas las sumatorias llevan frecuencia. O sea que ya la media en X no es suma de la X entre N, sino la suma de FX entre N. Ok. Entonces, eso es con relación a la covarianza. Vamos ahora a cambiar de dirección y vamos a copiar lo que dice aquí. Correlación. Pero hay algo. ¿Entendido? La correlación se la vamos a dejar a ustedes en la mascota como cultura, porque tiene una fórmula ahí que hay que darle un uso triple y a mí no me gusta darle ese uso con ustedes, porque yo sé que ustedes tienen problemas con
con los cálculos. Entonces, lo que yo voy a hacer es que nuestra clase de hoy lo voy a circunscribir solamente a lo que es la covarianza. Lo hicimos utilizando la segunda fórmula. No hicimos ejercicio con la primera fórmula. ¿Entendido? Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestra clase por el día de hoy, yo la voy a cortar acá esperando que ustedes hayan entendido lo que hemos explicado, ¿verdad? Y que les sea de bien. Entonces, nos veremos en la próxima clase. Todavía no se vayan porque todavía no hemos terminado. Pero la clase sí ya está por finalizar la clase. ¿De acuerdo?